Hola, ahora continuamos con un ejercicio de desarrollo donde tengamos que responder verdadero y falso. Vamos a determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas y le vamos a asignar una B, o si son falsas y le vamos a asignar una F, justificando las respuestas cuando sean falsas. Ya, la función cuadrática f de x igual a 2x cuadrado más x menos 1 es cóncava hacia arriba. ¿Es verdadero o falso? Bien, ¿cómo sabemos la concavidad? Recordemos, tenemos que ver el término que acompaña al x cuadrado, es decir, el 2. Cuando el a es positivo, entonces la parábola está feliz. Cuando la a es negativa, entonces la parábola está triste. Entonces, ¿qué significa que esté feliz? Que sea cóncava hacia arriba. ¿Qué significa que esté triste? Que sea cóncava hacia abajo. Como el 2 es mayor a 0, entonces es cóncava hacia arriba. Por lo tanto es verdadero. B. La función cuadrática f de x igual a menos, paréntesis, 1 menos x al cuadrado es cóncava hacia arriba. Bien, para saber si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo necesitamos tener la estructura de ax cuadrado más bx más c. Aquí no la tenemos, por lo tanto vamos a escribir y es igual a menos, como este es un cuadrado de binomio, tenemos que resolverlo. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más y siempre más el segundo al cuadrado. Lo que nos va a quedar como menos 1, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 por x es 2x, más x cuadrado. Sigamos aquí. Esto es igual a... El menos lo tenemos que multiplicar por cada uno de los términos. No olvidemos que si tenemos un menos afuera del paréntesis, este menos debe distribuirse a cada uno de los sumandos o cada uno de los elementos restándose. Por lo tanto, menos por este es positivo, menos por más es menos 1, menos por menos es más 2x y menos por más es menos, signos distintos, menos x cuadrado. En este sentido, para que podamos saber cuando es cóncava hacia arriba o hacia abajo, tenemos que fijarnos en el término que acompaña a la x cuadrada, es decir, es un menos 1. Este 1 no se suele escribir, yo lo enfatizo simplemente para saber, es decir, recordemos, cuando a es mayor a 0, entonces la parábola está feliz, es decir, es cóncava hacia arriba, y cuando a es menor a 0, a es negativa, entonces la parábola va a ser triste, va a ser cóncava hacia abajo. ¿Cuál es a? La que acompaña al x cuadrado. Menos 1 es igual a, pero este es menor a 0, por lo tanto es cóncava hacia abajo, es falsa. Como a es menor a 0, esto implica que es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, está triste. Esa es la justificación. El vértice de la función f de x igual a x cuadrado más 2x más 1 es un punto máximo de ella. ¿Cómo sabemos cuando tenemos un punto máximo o un punto mínimo? Lo sabemos cuando, bien, la parábola puede estar apuntando o siendo cóncava hacia abajo o siendo cóncava hacia arriba. El máximo o el mínimo, es decir, el vértice, que va a estar aquí o va a estar acá, corresponde al máximo o al mínimo. El vértice es un máximo cuando la parábola es cóncava hacia abajo y un mínimo cuando es cóncava hacia arriba. Máximo obviamente porque es el punto máximo que puede alcanzar la función y mínimo porque es el punto más pequeño
el menor de todos, que puede alcanzar la función. Por lo tanto, el vértice, es decir, está arriba o abajo, es decir, la parábola es cóncava hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué nos tenemos que fijar? Es el 1 que está al ladito, que no se suele escribir, es positivo. 1 es igual a, por lo tanto este es mayor a 0. Es decir, es una función con cóncava hacia arriba, está feliz. Es decir, el vértice de la función es máximo o es mínimo. Este es máximo, este es mínimo. Es un mínimo, no es un máximo. Es un mínimo, es el punto más chico. Es decir, esta es falsa. La justificación es que es cóncava hacia arriba. D. El eje de simetría de la función f de x igual a 5x menos x cuadrado más 2 pasa por el punto máximo. El eje de simetría corresponde a, cuando tenemos la función hacia arriba o hacia abajo, el eje de simetría es simplemente el que pasa por el medio. De hecho, la parábola es simétrica respecto al eje de simetría, es decir, es igual de un lado como del otro. Por lo tanto, la pregunta que en realidad nos están haciendo es que si el eje de simetría pasa por el punto máximo, significa que la función tiene un máximo o un mínimo, es decir, ¿es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Cuando nos pregunten por si es un máximo o un mínimo, tenemos que ver si es que es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, tal como antes. El eje de simetría simplemente habla de por dónde pasa, por aquí o por acá. Es decir, tenemos que ubicar el A, que es un 1 negativo. Por lo tanto, A es igual a menos 1 y el menos 1 es menor a 0. Cuando A es negativo, esto quiere decir que la parábola está triste. Por lo tanto, es cóncava hacia abajo. Cuando es cóncava hacia abajo, el punto es un máximo, es decir, está correcto. El eje de simetría pasa por el máximo. Si dijera pasa por el mínimo, estaría en un error. Sería una falsedad. No tengo que cambiar de lápiz. Esto es falso. E. La función cuadrática tiene dos ceros. Está bien, ¿cierto? Esta función cuadrática tiene dos ceros. F de x igual a x cuadrado más 4x menos 2. Como sabemos, si tiene dos ceros, tenemos que simplemente encontrar el discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac. ¿Y cómo sabemos cuál es b, a, b y c? A es 1, b es 4 y c es menos 2. A es el que acompaña al x cuadrado, b es el que acompaña a la x y c es el término libre que no tiene ninguna x. Por lo tanto, el discriminante es 4 al cuadrado menos 4 por, ¿cuánto vale A? 1 por, ¿cuánto vale C? Menos 2. 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 1, 4, y 4 por menos 2 es menos 8, menos por menos es más 8. 16 más 8 es 24. Por lo tanto, el discriminante es positivo. Cuando el discriminante es mayor a 0, entonces la parábola va a tener dos intersecciones, 1 y 2. Cuando el discriminante sea igual a 0, va a tener solo una intersección. Y cuando el discriminante sea menor a 0, no va a tener ninguna intersección con el eje X. No olvidemos esa regla.
Por lo tanto, al ser 24 positivo, va a tener dos intersecciones, lo que significa que tiene dos ceros. Esa es la información importante. Dos intersecciones, dos ceros o dos raíces son sinónimos para hablar de las intersecciones al eje X o las soluciones de la función. Las soluciones, es decir, los puntos de corte al eje X. Por lo tanto, es verdadera. F. La función cuadrática f de x igual a menos x más 2 al cuadrado tiene dos intersecciones con el eje X. Es un ejercicio similar al de arriba. Vamos a buscar el discriminante igual a... Pero miren, en este caso tenemos un cuadrado de binomio. Lo vamos a resolver inmediatamente. No olvidemos dejar el menos afuera. El primero al cuadrado más dos veces más porque es más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es igual a menos x al cuadrado más 2 por 2 son 4x más 4. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? El menos tiene que multiplicar a cada uno de ellos. Es decir, es igual a menos x cuadrado menos 4 menos, este era más, 4. Menos 4x. Bien, ahora sí, tenemos la forma de la función. Tenemos que buscar el discriminante, que se saca con b al cuadrado menos 4ac. Este es a menos 1, este es b menos 4 y este es c menos 4. Sería b al cuadrado es menos 4 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 4. b al cuadrado sería el menos 4 por a vale menos 1 por c, que vale menos 4 también. Por lo tanto es menos 4 por menos 4 o menos 4 al cuadrado es menos por menos es más. 4 por 4 es 16. Menos 4 por, aquí tenemos menos por menos va a dar más, por lo tanto va a dar positivo. 4 por 1, 4 por 4, 16. Tenemos 16 menos 16, esto es inmediatamente 0. Por lo tanto, cuando tenemos el discriminante igual a 0, va a tener solo una intersección. Es decir, esta expresión es falsa. Vamos con la letra G. Una función cuadrática puede tener tres intersecciones con el eje X. ¿Cómo vamos a saber si las tiene o no? Nosotros nos vamos a ayudar del discriminante. Hay tres casos para el discriminante, que los escribimos ya arriba. Cuando el discriminante es mayor a 0, va a tener dos intersecciones. Cuando el discriminante es igual a 0, entonces va a tener una intersección. Y cuando el discriminante sea menor a 0, entonces va a tener 0 intersecciones. Por lo tanto, en ningún momento van a haber tres intersecciones. Y eso lo descubrimos estudiando los discriminantes. Por lo tanto, es falsa. De hecho, la figura baja y luego sube cuando es cóncava hacia arriba, pero nunca vuelve a bajar. Y cuando es cóncava hacia abajo, sube y luego baja y no vuelve a subir. La opción del máximo número de intersecciones al eje X son 2. Y de hecho, esto tú lo puedes ver también en el máximo término o el máximo exponente de la función cuadrática, que es un 2. Esta es la cantidad máxima
de intersecciones con el eje X. Bien, terminamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Disculpen por la sombra, ha cambiado un poquito la iluminación porque está atardeciendo, así que tuve que encender la luz. Espero que tengan un bonito día.